tardes. En primer lugar, mis agradecimientos a Sofondos por esta invitación para acompañarlos esta tarde en este panel sobre las consecuencias económicas de este nuevo orden. Alguien diría de este nuevo desorden internacional que estamos experimentando. Quisiera invitar al escenario a los panelistas. En primer lugar a Vance Serchuk, quien es el Managing Director de KKR Global Institute en Estados Unidos. En segundo lugar a José Ignacio López, presidente de ANIF. Y en tercer lugar a María Claudia Lacutir, presidente de AmCham Colombia. Bienvenidos todos. Como se señaló, Vance va a hablar en inglés. Quien necesite, pues hay aparatos de interpretación para escuchar en español, pero pues los demás panelistas pues van a hablar en su idioma materno. De tal manera que sin mayor preámbulo vamos a partir de la presentación de Alejandro Werner a continuar con esta discusión que obviamente pues forma parte de las inquietudes, yo diría que en todas las latitudes, por cuenta pues de los eventos que ya habían comenzado desde el pasado 20 de enero, pero que claramente esta semana pues tuvieron un nuevo pico. Entonces pues voy a comenzar con Vance. Vance, welcome, and I would like to ask you first, following on Alejandro's presentation, your view of this use of tariffs related to the issue of national security. What's your view on that subject? Because of course, mixing one with the other is quite a change. Please go ahead. Well, thanks so much, Ricardo, and thank you. It's an absolute pleasure and privilege to be able to be with you here today. And you know, I suppose that it's the old line about living in interesting times. We certainly live at very interesting times. And this topic, I think, couldn't be more relevant, more urgent, and more interesting. So I think maybe the right place to begin is to take the events that we find ourselves in the midst in and take a step back and put them into a wider context. When we look at the last several years, the personality of President Trump is obviously a very, very large thing. And things that President Trump is doing right now have a profound set of implications that I know that we'll talk about in depth. At the same time, we think that there are some things that are even bigger than the personality of President Trump. When you think about what's happened over the last decade, as we see it, there is a larger structural shift that has taken place, in our view, which is, you might describe a transition in global geopolitics from an era of benign globalization to one of hyper-competitive and more transactional geopolitics. This is a world where rather than barriers for the movement of capital, goods, technology, and data coming down, which is the world of benign globalization, this is instead a world where restrictions, barriers, scrutiny for the movement of capital, goods, technology, and data are going up. It's a world of more tariffs, more export controls, more sanctions, more investment screening, more investment restrictions, both inbound and outbound. Now, some of that does very much have to do with national security. If you look at the last US administration under President Biden, and particularly its approach towards China, you would see the extensive use of all of those tools
and very much rooted in national security rationale, right? To include things like 100% tariffs on Chinese electric vehicles, for the first time, very broad export controls geared towards semiconductors and related technologies, with an eye towards artificial intelligence. The first ever outbound investment restriction regime, which came into effect in early January, again at the very end of the Biden administration. So I think that it's important to begin by saying that what we're seeing in certain respects under President Trump is not simply something that fell out of the sky, but rather part and parcel of this broader shift. Now, at the same time, I think that there's no question that under President Trump, some of this direction of travel has accelerated and intensified, perhaps more than many people anticipated just a few weeks ago. Now, with respect to the tariffs themselves, I think that, and I'm sure we'll talk more about this, there are a variety of rationales that one hears. Right? And I think within the Trump administration itself, there are a variety of different views that are often invoked. Some of these are very much rooted in national security. So one of the consequential elements within the Trump administration, which is a point of continuity from the Biden administration, is a very hawkish view on China. And so when earlier in the administration, the first tariffs were invoked with respect to China, you'd find, I think, very broad consensus about the need to take a kind of a tougher attitude towards China. I think it's not accidental as well that when you look at the entire spectrum of tariffs that have been put in place, China finds itself in probably one of the highest boxes. It's also where the retaliation has been probably swiftest and most severe. And this reflects the underlying geopolitics of the US-China relationship, which I think right now continues to be very much heavily weighted towards rivalry, towards a kind of zero-sum geopolitics. At the same time, however, there are other rationales that are invoked with respect to tariffs about reindustrialization, with respect to a kind of new global economic order, with respect to ideas about sort of the way that globalization has disadvantaged the middle class in the United States. And sometimes national security is kind of an aspect of that. But I think that depending on the country that you're talking about, it kind of is perhaps less front and center than some of these more populist economic rationals. Thank you. Alejandro, obviamente pues es imposible y más en las circunstancias actuales en las cuales todo está pasando de manera muy vertiginosa, pues tener nada parecido a una bola de cristal. Pero aún con todas las incertidumbres, ¿es válido decir que el mundo como lo conocíamos no volverá a ser el mismo? O sea, que imaginar que dentro de X meses, por cuenta de las consecuencias de las políticas, en Washington la decisión sea no, retrocedámonos al 1 de enero de 2025. Parece altamente improbable. ¿Es válida esa apreciación o no? No, yo coincido contigo en ese sentido. Y yo creo que un poco lo que decía Servan antes, o sea, cuando vemos la transición de Trump 1 a Biden, o sea, realmente el pivote de Estados Unidos en su relación con China que se dio con Trump, se dio con poco tacto, tal vez con poco racional, o se explicó, pero probablemente era un giro que eventualmente se iba a dar y Biden lo mantuvo, lo profundizó y lo expandió a otras áreas. Entonces, siguiendo un poco lo que decía Servan, yo creo que esto también va en varias dimensiones. También en la parte económica. Hay un regreso de una visión
proteccionista. O sea, también detrás de National Security se esconden los economistas proteccionistas. O sea, también en muchas de las iniciativas de Biden hubo un sesgo proteccionista importante que ahora ya se da de manera mucho más abierta y con los instrumentos de proteccionismo más tradicionales. Entonces, también refleja un giro en el sentimiento de la población y de lo que el votante medio nos está diciendo, etcétera. Entonces, coincido contigo que este movimiento a la fragmentación, regionalización global, etcétera, y a la reorganización de la actividad económica, política, tecnológica, etcétera, más hacia esferas de influencia, etcétera, se va a estar dando, ¿no? Yo creo que es una realidad. Si el día de mañana tenemos otro presidente en Estados Unidos, más del establishment, yo creo que muchos de estos factores van a continuar, pero van a continuar en una estructura, o sea, más sofisticada, menos agresiva, pero creo que estamos viendo el inicio de un entorno económico y geopolítico diferente. Muchas gracias, María Claudia. Antes de colombianizar el tema, danos también tu visión un poco de qué reacción te generó esto de lo sucedido esta semana, obviamente agregándole lo de las semanas previas en la conformación de esta nueva arquitectura global, que no sabemos muy bien para dónde va, pero qué impresión te dio. A nivel general. Sí. Primero, muchas gracias por la invitación a Sofondos. Andrés, muchas gracias por tenernos en cuenta. Pues a nivel general yo creo que me sumo a lo que se ha dicho. Hay que tener en cuenta, creo que 3 variables. La primera es el comercio internacional venía una reconfiguración y el 2 de abril se dio una sacudida brutal a esa reconfiguración para obligar a que se dé mucho más rápidamente esa configuración. Ese es un primer punto. Y en ese sentido, el contexto para Donald Trump 2.0, porque el 1 era diferente al de ahora, o entiendo la diferencia ahora del anterior al de ahora, es que esa reconfiguración está dada por los países que son país solución o los países que son país problema. Y esa reconfiguración se va a dar con aquellos países que terminan siendo país solución, no país problema, sobre todo desde el punto de vista de Estados Unidos. Desde el punto de vista de los otros países, pues efectivamente también va a terminar dándose una reconfiguración, pero hay que ser conscientes. Estados Unidos es el 25% del PIB mundial y al mismo tiempo es el principal comprador del mundo de todo tipo de productos, porque aquí no estamos incluyendo la canasta de servicios, pero sí la canasta de manufacturas, y en manufacturas pues es el principal comprador del mundo a nivel internacional. Y en ese sentido, así se hagan retaliaciones, se hagan represalias, se pongan demandas ante la OMC, que definitivamente no tiene ningún órgano de apelación que pueda hacer en ninguna gestión, y hagamos todo tipo, como dicen, de berrinche, al final el proceso de negociación que Donald Trump está poniendo sobre la mesa se va a dar de una u otra forma, en unos niveles y en otro más fuerte que en otros. Y el poder de negociación de los países también varía, que ese es el tercer punto. Primero es que se dio una reconfiguración brutal. El segundo es que esa reconfiguración se está dando basado en países amigos, no amigos, países solución, países problemas. Y el tercero, pues efectivamente va muy encaminado a cómo dentro de ese proceso se hace una negociación que beneficia a Estados Unidos desde el punto de vista de producto manufacturas, porque en servicios quien tiene un superávit a nivel internacional de 274.000 millones de dólares es Estados Unidos, y ahí no se ha puesto sobre la mesa. Entonces, creo que por mucho de lo que queramos endulzarlo, va a terminar siendo lo mismo. José Ignacio, tu percepción un poco de ese balance de riesgos y oportunidades en general, una vez más antes de entrar en el caso concreto de Colombia. Muy bien, gracias Ricardo. Gracias a Sofondos, Andrés, por la invitación. Gracias a la audiencia. Un viernes 4 de la tarde en medio de la guerra comercial importante y los veo muy prestos a prestar atención. Yo voy a hacer alguna reflexión. Lo primero es que creo que todavía no nos estamos acostumbrando a
a que los candidatos prometen cosas que luego cumplen. O sea, nos pasó en Colombia y creo que en Estados Unidos es exactamente lo que está pasando. O sea, creo que Trump fue muy claro que su agenda era, y tú lo ponías, Alejandro, en el video, la palabra que más le gustaba era tariffs o aranceles, que todos estamos diciendo tarifas en nuestro cortocircuito bilingüe. Y falta otra escena, que también ya la anunció, que es el estímulo fiscal muy fuerte, y creo que ese será otro capítulo y abrirá otra serie de incertidumbres. Entonces, quizás ese es el primer punto. El segundo es, me acuerdo mucho del inicio de esta guerra comercial en la primera administración de Trump, y me acuerdo que muchos analistas nos hacían la pregunta, ¿cuánto se va a devaluar el yuan? Esa era como la pregunta, como para contrarrestar esas tarifas o esos aranceles que tímidamente empezó a imponer Trump. Creo que hoy la gran diferencia es que China está en una posición muy diferente de negociación. Y creo que esa es la gran diferencia entre Trump 1 y Trump 2, es que China ya está listo para decirle a Estados Unidos, ya no es un tema de que mi moneda se va a evaluar, es un tema de somos iguales y si tú me pones aranceles, yo te pongo aranceles. Y el temor quizás es que esto escale realmente a un nivel mayor y que eventualmente en un par de años estemos hablando que China dice, efectivamente yo quiero y voy a ir por Taiwán y nos vamos a tener que ver en una confrontación más seria. Ese es un riesgo enorme. Lo otro es que es interesante, Ricardo, porque estamos, y lo hablábamos backstage, esto es divertido, pero es muy difícil comentar en tiempo real lo que está ocurriendo, ¿no? Yo diría que la reacción de los mercados ha sido muy informativa. La primera reacción del mercado fue de una devaluación del dólar americano, que era lo que no anticipaba uno en los mecanismos usuales, porque frente a una imposición arancelaria uno pensaría que el tipo de cambio puede contrarrestar mucho de los aranceles y tratar de suavizar la carga, y eso no fue lo que ocurrió con la reacción de la noticia. Ese fue el primer titular que sorprendió. De hecho, ayer el peso colombiano, pues, que es una moneda muy de reparto, como decía Alejandro, pues estaba relativamente tranquila. Y hoy, frente a la noticia de que China va a hacer una retaliación de 34% en aranceles, ya el mercado empieza a estar en otro escenario completamente distinto. Y es un escenario donde esta es una guerra que digamos, de los protagonistas, la guerra va a ser seria. Luego va a haber toda una discusión de los actores de reparto. Entonces, hoy hubo la llamada de Vietnam, eso ayudó a que las acciones de las empresas corporativas que tienen su producción en Vietnam, como Nike, exacto, pues estén mejorando. Entonces, eso muestra que va a haber una cierta negociación, pero aquí, digamos, las dos partes interesadas probablemente sí van a tener una guerra comercial y eso va a tener un efecto enorme. Y ahí, y simplemente para ir haciendo la transición a Colombia, yo creo que podemos hacer una ronda de análisis de efectos directos, pero creo que con lo que se ve hoy en los mercados financieros, probablemente Colombia va a sufrir por los efectos indirectos de esta guerra comercial, que es qué pasa si hay una recesión en Estados Unidos, qué pasa si el precio del petróleo cae, qué pasa si luego hay un estímulo fiscal que aumente las tasas de interés de largo plazo en un momento de prima de riesgo alta. Y creo que esos son como todo el escenario de riesgos. Y también se abre obviamente muchas oportunidades. Yo creo que pues, por ahora el escenario previsible es un malestar enorme del mercado de renta variable a nivel global, pero luego cuando veamos quizás las otras fases de la política económica de Trump, se revierta y sea el mercado de renta fija el que más sufra una vez se haga ese despliegue de lo que sería como la segunda ronda de grandes anuncios en materia de política económica. Vance, you have worked in Washington. Let me ask you sort of a practical question regarding what's next. And in principle, we're going to have many bilateral negotiations at the same time. And there's, of course, a limited bandwidth, even for the US government, especially after DOGE. I mean, how can you conduct so many
negotiations at the same time with more than 100 countries. I mean, and regarding specific measures, specific products, and so on and so forth. Yeah, so it's the theme of everything, everywhere, all at once. Exactly. Well, I think a couple of things. First, it's precisely at moments like this that I think we actually should be modest about our own predictive abilities, about where exactly all of this is going to land. There's a tendency, I think, sometimes for all of us, when headlines are so gripping, to overcompensate or oversteer. So the name of the game is going to be volatility and unpredictability for a while. I think that we just need to recognize that as a first baseline. Second, I think that despite the volatility and the unpredictability, the other thing which is really important is to recognize where there are themes that cut across and that transcend the instability that we're in the midst of. And I'd say, just to identify a few. The first is whatever one's opinion of how policy has been conducted in the last several weeks, months, it is clearly going to accelerate a trend that we've seen for a while, which is that countries that have historically relied overwhelmingly on the United States for their security to try to develop more of their own independent capability. Right? So we see this, I think, in Europe, but we certainly see this among America's allies and partners in the Indo-Pacific as well. More spending on security, more spending on the ability to be less dependent on the United States. That is something that, amidst all of the uncertainty about the future, I think we can absolutely count on. Second, to your point on negotiation, I think it's also clear that some negotiations are probably likely to be easier than others. And this is where geopolitics is again helpful. So where there is an underlying geopolitical convergence between the United States and a country, I think that the odds that there is going to be some sort of ability to both prioritize deals and to ultimately be able to reach them probably goes up. Right? So it's not accidental. If you think about the last 25 years, American presidents come and go. Probably the one thing they have in common is the denunciation of their predecessor as, as a fool, and everything that he did was wrong. But here's an exception to that: India. Every US president since the turn of the 21st century has come to office and said, I'm going to double down on the India-US relationship. Why? Well, because there's a fundamental underlying geopolitical rationale to the convergence between India and the United States, and that's called China. Right? That has been a great tailwind. Now, when you look at where India is in line with respect to being able to try to navigate this new tariff environment, it's pretty striking, right? That it is up there right alongside the UK, America's probably closest strategic ally historically. For those of us, again, who live in the world of geopolitics, another area which has been a bipartisan consensus across multiple administrations has been Vietnam. Once again, there's an underlying geopolitical rationale for that, and once again, it's China. That was true under the Biden administration, it was true under the Trump administration. In the first term, it was true under the Obama administration, going all the way back to President Clinton and the normalization of relations, just improving again and again. Today, we have the news that President Trump had, as I think was cited, a very good conversation with To Lam, the General Secretary. Vietnam has very, very significant tariffs that were placed on it earlier this week, but there seems to be more of a ray of hope that there could be a way forward there. So, geopolitics does not provide us with a crystal ball. If it did, I would be a lot more successful than I currently am. But I think it does actually provide, amidst all of the turmoil
and unpredictability and uncertainty, at least perhaps a kind of direction of travel that may be useful in thinking through, to your question, Ricardo, a moment where so many things are suddenly up in the air, and where do things start? I would go back to that geopolitical roadmap to say that probably has a kind of, put it this way, a force of gravity, which pulls you in a certain direction, even if it doesn't necessarily predestine anything. Thank you. Alejandro, movámonos un poco a las Américas. Claramente, dentro de lo que ya ha sucedido en el hemisferio, ha habido dos maneras de tratar con Washington. Una, la de Canadá, que es confrontación, nacionalismo canadiense, algo que parecía una contradicción hasta hace poco tiempo, y está lo que ha hecho México con esta especie de política del apaciguamiento. Ambas a su manera han conseguido resultados similares, pero cuando uno mira más hacia el sur del hemisferio, ¿cuál es tu interpretación de cómo aproximar y qué lecciones puede uno derivar de cómo ha aproximado México a este tema? A ver, yo creo que, como tú dices, digamos, la prensa internacional y mismo en México se ha reconocido de manera muy importante la manera en que la presidenta Claudia Sheinbaum ha diseñado y enfrentado, digamos, esta negociación con el presidente Trump. Sin embargo, cuando ves los resultados, es muy similar a lo que está obteniendo Canadá. Entonces, de alguna manera, lo que estamos viendo es que tal vez el deployment del plan o el plan que están diseñando en Estados Unidos no es tan dependiente de las reacciones que estamos viendo de las contrapartes, ¿no? Probablemente, Servan también decía, Vietnam es una relación histórica que se va a mantener. Estados Unidos no quiere tener en la lona a Vietnam. Sería contraproducente. Estados Unidos no quiere tener en la lona a México. Ahora, habiendo dicho eso, es cierto que siendo una presidenta con niveles de aprobación altos, pero de alguna manera débil en el sentido que está la duda si esta aprobación es propia o prestada, ¿no? Prestada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, como que todavía tiene que validarse ante un movimiento de izquierda tradicional. En segundo lugar, una persona genuinamente de izquierda, una persona participante de movimientos estudiantiles en los 80s, 90s, importantes, le ha de costar mucho y probablemente la tentación de seguir otro tipo de estrategia estuvo ahí, pero claramente ha hecho un análisis correcto, ha hecho un deployment de la estrategia correcta y no ha generado un centímetro de espacio para que la relación personal entorpezca el outcome, que con el presidente Trump se puede dar. Entonces creo que la habilidad que ha tenido para manejar un equipo que está haciendo las negociaciones técnicas, para llevar a cabo la negociación con Trump de una manera profesional y seria, yo creo que ha sido muy buena. Yo creo que no correr a visitarlo cuando no tienes nada que dar. Cuando esto arrancó, Justin Trudeau fue a Mar-a-Lago. Lo humillaron y no logró nada. Claudia Sheinbaum no corrió a Mar-a-Lago, luego no ha venido a Washington, ha sido más prudente, ha mantenido la interacción por teléfono y bien. Yo creo que el tema de tratar de llevar una negociación fría, técnica, y saber tu posición, o sea, al final del día México depende 100x de lo que Estados Unidos depende de nosotros. Hay mucha gente que luego dice, bueno, Estados Unidos se daría un tiro en el pie si cancela el Tratado de Libre Comercio. Estamos viendo que para hacer un replanteamiento global Estados Unidos está dispuesto a hacer muchas cosas. El evitar que se tomen esas decisiones yo creo que ha sido un logro y yo creo que se basa más bien en
en enfocarse en la relación, en pensar y en manejar también esta dualidad en la política local, tener un discurso local un poquito más populista que lo que tiene en la mesa de negociaciones con Estados Unidos. Y sí, y luego muchos años ya de experiencia negociando estos temas. Por el Tratado de Libre Comercio siempre hay negociaciones comerciales con Estados Unidos. En Trump 1 hubo una revisión del tratado, es el mismo equipo. La formación de su equipo. O sea, al final del día, la persona encargada de la negociación del Tratado de Libre Comercio es el secretario de Economía, el secretario de Comercio que se llama Marcelo Ebrard, que fue el canciller de López Obrador que ya llevó este tema y fue su enemigo político buscando la candidatura a la presidencia dentro. Entonces, ella puso por encima de su tema personal, que yo no le llamaría un enemigo político, pero es un político lejano a ella, encargado de unos principales temas porque es lo que más le conviene. Entonces, sí, mucha cabeza fría, tanto en la relación, en la formación de equipos y alguna dualidad en el manejo del discurso doméstico con el discurso externo. María Claudia, eso nos trae a Colombia. Colombia fue el estudio de caso de cómo lo que puede pasar cuando uno decide levantar la voz y más si lo hace a las 3 de la mañana de un sábado. Recordemos lo que sucedió ese 26 de enero, pues y lo que pasó. Desde entonces, pues da la impresión de que las aguas se calmaron, pero claramente pues ese antecedente está ahí y con relativa frecuencia lo que ocurrió y la percepción en Washington de que Colombia efectivamente dio el paso atrás y que Washington demostró lo que le puede hacer a quien se salga de la fila, pues queda claro y un poco actualicemos esa visión con los eventos de esta semana. ¿Cuál es tu impresión de cómo pintan las cosas para nosotros? Si me permites hacer una observación sobre el tema México-Canadá, cuando uno mira la respuesta de cada uno y después lo voy a extrapolar a Colombia, podemos ver que en México estaba ya elegida la presidenta de México y su posición fue como presidenta elegida, de pausa, como bien lo decía anteriormente, pausa, acciones contundentes, poniendo de presente primero un gobierno que está comenzando. En cambio, Canadá se da dentro de un contexto de elecciones. Entonces yo creo que hay una posición que se alinea al contexto de cada uno de los países y lo extrapolo a Colombia. Nosotros tenemos elecciones el año entrante, debe de haber elecciones el año entrante y en ese sentido, pues Colombia va a entrar en una recta que va a ser muy parecida a la de Canadá, donde estas confrontaciones, esta tensión, este proceso de acciones que va a presentar Estados Unidos para generar, como bien lo ha dicho el presidente Donald Trump, no estoy diciendo que sea el camino adecuado, pero para generar progreso, paz y poder dentro de Estados Unidos, se ponen los aranceles como arma letal y Colombia lo puede utilizar como un arma letal para las elecciones nuestras en el próximo año. Entonces, yo creo que hay que entender un poquito la circunstancia de cada uno de los dos presidentes en su actuar, porque parte de lo que está pasando en Canadá, con un poder de negociación que tiene Canadá, se puede extrapolar también a Colombia en un contexto de elecciones donde nosotros no tenemos ningún poder de negociación con Estados Unidos, más allá de 3 cositas que uno puede poner sobre la mesa, pero de resto no tenemos ese poder de negociación. Y eso se nos viene más rápido que rapidísimo, como dicen, y va a ser una parte de discusión importante dentro de las elecciones. Cuando uno mira lo que sucedió el 26 de enero, efectivamente Colombia no estaba para ser llamado ni tener una llamada de atención en el corto plazo. De hecho, nuestra llamada de atención ni siquiera se ha debido de presentar. Ahora con el tema de aranceles no se ha presentado una llamada de atención a Colombia. Es una imposición de aranceles universales a 136 países y no un tema específico para Colombia. Pero el 26 de enero, efectivamente, nosotros hicimos un autogol y dijimos, pónganos atención que nosotros podemos ser el claro ejemplo de qué se puede hacer sin tener ninguna repercusión interna en Estados Unidos. Nosotros no movemos la aguja de Estados Unidos de absolutamente nada. Somos el 0.5% de las importaciones y el 1% de las exportaciones. Y cuando uno mira la inversión que Colombia hace en Estados Unidos es el 0.0023% y las remesas somos el 1.4%.
y cuando miramos el tema de turismo no llegamos ni al 2%. Entonces, efectivamente, si eso lo volteamos y lo ponemos en la balanza de Colombia, las exportaciones de Colombia a Estados Unidos son el 29%. Cuando miramos la inversión es el 42%, y no solamente es el 42%, sino que las inversiones de Estados Unidos crecen un 3%, mientras que las inversiones del mundo decrecen un 15%. En exportaciones crecemos un 8% con Estados Unidos, mientras que decrece 0.4% con el resto del mundo. En turismo tenemos 1.194.000 turistas que llegan de Estados Unidos, y el siguiente país es México con 365.000. Y en remesas es el 53% de las remesas que recibe el país del mundo. Eso quiere decir el 1.7% del PIB que tiene Colombia son las remesas que recibimos de Estados Unidos. Y ahí podemos seguir dándole a esto una cantidad de cifras de la importancia que significa para Colombia versus la insignificancia que significamos nosotros para Estados Unidos en el contexto comercial. Cuando uno mira estas variables y vemos que hicimos un autogol donde nos pusimos en el radar y donde efectivamente nos sacaron, y no fue toda la artillería, fue un pedacito de la artillería lo que nos sacamos, porque lo que puede seguir después de eso es mucho más doloroso que lo que el 26 de enero nos pusieron sobre la mesa. Pero al mismo tiempo eso nos lleva a que Colombia definitivamente tiene, por un lado, que sí, muchos han dicho tenemos que diversificar, pero también tiene que fortalecer la relación con Estados Unidos, abriendo canales, abriendo acciones que nos permitan construir más allá de la relación de presidentes y de gobierno, que se puede hacer. Y eso es parte del ejercicio que la Cámara Colomboamericana viene desarrollando. ¿Qué implicación tienen los aranceles? Porque yo creo que parte del ejercicio, y como bien decía José Ignacio anteriormente, es entender el contexto en el cual se ponen estos aranceles y adicionalmente el contexto de nuestra canasta exportadora, qué impacto tiene dentro de las exportaciones, como también en el tema de generación de empleo y el crecimiento económico del país. En la primera parte venimos haciendo un análisis y encontramos que la canasta exportadora de Colombia, el 51% está exento del 10% de aranceles. ¿Por qué? Porque petróleo y oro no están incluidos en los aranceles del 10%. El 49% que sí tiene el 10% de aranceles también tiene unas connotaciones importantes donde le ejerce un impacto relativo. Tenemos el 13% que es flores. Todos los países que compite Colombia en Estados Unidos también tienen un 10%. Uno podría decir, tenemos una cancha nivelada en Estados Unidos en el tema de flores. Y Colombia exporta el 79% de sus flores a Estados Unidos y es el país que tiene el número 1 del mercado. O sea que tenemos, por decirlo de alguna forma, seguimos siendo competitivos en el tema de flores. El siguiente punto que entra dentro de ese 49% es café. Café es el 10% de nuestras exportaciones y todos los países competidores también tienen mínimo un 10%. Vietnam, aunque es robusta, no arábiga, tiene un 46%. Entonces también, al igual que las flores, tenemos digamos que una nivelación de cancha que permite decir ese proceso de la canasta exportadora, de ese 10% de arancel, el impacto va a ser un poco más limitado. Cuando miramos el 26%, que es el siguiente rubro, que le suma al 23 anterior para completar el 49%, vemos que de ese 26%, el 5% es aluminio, donde ya tiene un arancel aparte, que no implica el 10%, sino el 25%, pero las empresas grandes que son exportadoras de productos con aluminio, ¿qué hicieron? Compraron aluminio de Estados Unidos, dejaron de comprar a China, dejaron de comprar a Turquía, están comprando de Estados Unidos y ya no pagan el arancel. Entonces, esa variable del aluminio del 25%, de hecho, no se está cobrando dentro de la canasta nuestra y no está afectando la canasta exportadora en este momento. Y sigue frutas con el 3%, y ahí sí hay que hacer un zoom, porque en ese punto no es por el 10%, es porque México no tiene un arancel y el principal competidor en ciertos temas de fruta como el aguacate, limón Tahití, como el tema de mango y otras frutas y pulpa, que México, al no tener el arancel, como le pusieron a todos los demás, Colombia sí entra a una participación, pero es sobre el 3% de nuestra canasta exportadora. Eso no quiere decir que no haya que trabajarlo, no quiere decir que no haya un impacto, no quiere decir que
por ejemplo, en fruta son 765.000 empleos los que se generan y 1.8 millones de empleos indirectos que hay que cuidar, pero sí hay que poner las cosas en perspectiva sobre el impacto que tiene versus lo que se le pide al gobierno que haga, porque uno oye las voces que entonces Colombia tiene que salir a retaliar y a ponerles aranceles a Estados Unidos y tenemos que prohibir la entrada de los productos estadounidenses. ¿Qué pasaría? Y en ese sentido hay que ser muy claros. Nosotros importamos petróleo, importamos derivados y agroinsumos. Y cuando miramos el tema de agroinsumos, maíz es el principal producto importador de Colombia, de Estados Unidos. ¿Para qué nos sirve el maíz? Para diferentes tipos de productos, pero cuando uno mira la proteína que más consumen los colombianos, que está dentro de la canasta familiar, que es el pollo y el huevo, el 80% del valor del costo de ese producto es maíz, es torta de soya y es soya, que es importada de Estados Unidos. Entonces, ¿qué resultado vamos a tener? Un incremento del costo para los colombianos, como dicen coloquialmente, un tiro al pie. Entonces, sí es importante que dentro de todos estos análisis y estas acciones que estamos presentando frente a las acciones que Estados Unidos está poniendo, es primero hacer una pausa, tomar aire fresco, como bien decía alguien, y analizar qué es lo que realmente se está impactando para poder tomar las decisiones adecuadas. Yo creo que Colombia en este escenario salió mejor librado que muchos otros países y al mismo tiempo tiene mecanismos para poder trabajar y poder presentar con datos contundentes de por qué Colombia debe ser sacado de ese 10% de arancel. Muchas gracias. José Ignacio, en el caso de Colombia, la probabilidad de un downgrade en nuestra calificación es elevada. Dentro de todo este esquema, más ese elemento, ¿cuáles son los riesgos que surgen en el caso concreto de lo financiero? Bueno, y sé que nos queda poco tiempo, es una pregunta muy ambiciosa. Yo voy a tratar de hacer algunos puntos rápidos. La primero es, obviamente hay dos escenarios que son muy distintos. Un escenario que era el de una guerra comercial bilateral, que era el escenario que se abría en enero. Otro es muy distinto con este escenario multilateral universal, donde realmente, si bien para el sector financiero y para la economía hay riesgos, creo que también hay mitigantes y oportunidades. Entonces, creo que son dos escenarios muy distintos. Lo segundo es, tenemos en ciernes dos decisiones que pueden generar volatilidad en los mercados financieros. Uno es un anuncio de una desertificación al gobierno colombiano. Quizás las cifras, sabemos, en términos de producción de cocaína, pues dan mérito suficiente para que estemos en ese escenario, aunque pensaría yo que sería un escenario que no comprometería para nada el sector financiero de forma directa. Es decir, sería una desertificación que si ocurre sería con unos condicionamientos, como lo prevé la ley en Estados Unidos, unos waivers que no implicarían, por ejemplo, los vetos al financiamiento multilateral, etcétera. Entonces sería una mala noticia, pero creo que el sector financiero lograría salir todavía bien librado. Lo otro es una situación fiscal, bueno, se ha discutido en todo este evento y donde es probable efectivamente que veamos en un horizonte de un año no solo uno, sino hasta dos pronunciamientos de calificadoras distintas. Recordemos que tenemos la perspectiva negativa en las tres calificadoras. Es probable que veamos la rebaja calificación de Moody's en un horizonte relativamente cercano. Una cosa que se pregunta mucho la gente y es si una desertificación necesariamente tiene un efecto sobre la calificación de riesgo soberano, y la respuesta es no. Es decir, la desertificación podría tener un efecto indirecto de si genera quizás un cambio en el sentimiento, en las perspectivas de crecimiento, etcétera, pero no tiene ningún nexo directo. Entonces, bueno, estamos hablando de un 2025 con una serie de retos del sector financiero, navegar el contexto externo, que repito, pues va a estar lleno de incertidumbre, de noticias, con un contexto interno donde claramente no, quizás la preocupación y el centro
del debate va a estar en materia fiscal. Hoy el presidente Donald Trump anunció un nuevo enfoque hacia la política antidroga, con más herramientas, más dientes, si se puede decir, hacia los temas que están relacionados con reducir las muertes por sobredosis, frenar la cadena de suministro y detener el flujo de droga. Y ahí habla sobre los países que tienen una injerencia, que están generando una inseguridad dentro del territorio estadounidense. Y obviamente Colombia participa de ese concurso. Vance, we're running out of time, but I want to ask you to answer in 30 seconds. What's your view on the certification and how we're going to do regarding that? Yeah, I'll give a very short answer, which is the first thing to say is I don't know. We've obviously been there before. We've gotten through it. So, you know, I think everyone understands the nature of the challenge. I think everyone recognizes that the problem has gotten worse in recent years. The question will be how we get through it. And I think that the only other thing which we can say with absolute certainty is that we need to get through it, and we need to find a way through it together, because the two countries have such a clear alignment, in my view, of long-term interest in being able to manage this problem, which threatens security and well-being for both of our peoples. Alejandro, 30 segundos para este escenario de cómo navegar estas aguas tan complejas, o sea, ya para alguien que está en el mundo de los negocios, la mayoría de las personas aquí están relacionadas con la actividad financiera, que los do's and don'ts de alguna manera. Al final del día, a ver, tampoco, o sea, oyendo los comentarios sobre el tema comercial, en donde Colombia no es ni un actor de reparto, o sea, ni siquiera. Y dadas las propias limitantes del gobierno para negociar con el gobierno de Trump, mi pregunta era, ¿negocian de manera bilateral o en grupo el tratamiento a países que tienen tratados de libre comercio? Yo creo que casi lo mejor o es ir en grupo o ir después de que va el grupo a decir, nomás dame lo mismo. Yo no me quiero meter, yo no quiero hacer broncas aquí. O sea, yo creo que el sector privado en eso tiene que ser, a ver, el sector privado en la relación con Estados Unidos tiene que dejar a un lado sus posicionamientos políticos y lo que les gustaría ver y ser críticos del gobierno y de veras pensar con la cabeza fría cuál es la mejor estrategia, dada la característica del gobierno que tenemos y cómo diseñar esa estrategia. Ese es uno. Dos, oyendo también los comentarios sobre Colombia, al final del día Colombia entra ya a un periodo electoral, entonces yo creo que realmente hay que pensar en tomar ciertas actitudes defensivas por la volatilidad que vamos a estar viendo, dado por la parte comercial y por un entorno internacional muy complejo, como digamos por la volatilidad que vamos a ver de manera interna. Y en tercer lugar, aún habiendo dicho todo lo que dijimos, o lo que dije en mi presentación, lo que dijimos en este panel, etcétera, la verdad, Colombia probablemente sobrevive este experimento de un primer gobierno de izquierda en mucho tiempo, tal vez en un estado pues, mejor de lo que yo hubiese pronosticado al principio del gobierno. Ya están más cerca del fin de este experimento que otros países del hemisferio. Bueno, muy bien, con esa última afirmación que casi constituye para nosotros una voz de esperanza. Vamos a cerrar este panel, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias a los panelistas y a ustedes.